Hola otra vez. Ahora estamos en la parte 3 de la práctica 4, análisis de asignación bayesiana. En esencia lo que vamos a hacer es correr el software Structure. Recuerden que Structure no es el único programa que nos permite hacer asignación de individuos a grupos genéticos, pero sí es de los más usados, entonces el que vamos a utilizar ahorita. ¿Okay? Los objetivos de esta práctica pues, van a ser ver las maneras, o en particular vamos a ver distintos software para cambiar el formato de frecuencias alélicas para obtenerlo en formato, en este caso, de structure, y vamos a ver cómo correr el programa para asignar los individuos a grupos genéticos o poblaciones, como nos gusta llamarlo. También vale la pena que aclaremos en este punto que vamos a ver cómo se corre para Linux en línea de comando. Esto nos va a dar la posibilidad de correrlo en clusters, por ejemplo, pero también dentro de la práctica va a venir anexo un instructivo para que ustedes puedan utilizar también la interfaz gráfica. Yo les recomiendo que le echen un ojo a este método porque es mucho más eficiente y, como les decía, nos permite correr structure en clusters en el caso de que tengamos juegos de datos muy grandes como pueden ser los SNPs. Okay. Bueno, para nuestra práctica entonces vamos a utilizar el archivo. Este es el que generé en el video anterior, ¿se acuerdan? Es este. En este lo que tiene son las definiciones de las 4 poblaciones, ¿se acuerdan que lo hicimos? 4 no son 4, son 5 poblaciones que vienen definidas por este título que es POP. ¿Okay? Muy bien, para esto entonces vamos a ver dos distintos programas. Este se llama PGD Spider. Es un programa muy bueno, tiene muchos formatos. Sobre todo yo les recomiendo que le echen un ojo porque este también maneja formatos de SNPs y los cambia muchos formatos, como puede ser de Plink, maneja formato BCF, etcétera. Es bastante bueno. Y el segundo programa es Formatomatic, que además de tener un nombre bastante simpático, me gusta mucho porque es muy sencillo de usar. Entonces, por lo pronto, vamos a utilizar este programa, pero sí les recomiendo que le echen un ojo a PGD Spider. ¿Okay? Bien. La ejecución del programa varía. Ambos programas están disponibles para tanto para Mac, para Windows o para Linux, dado que están programados en Java. La ejecución para Windows y Mac es más sencilla, nada más se tiene que dar doble clic al icono. En el caso de Linux es una ruta un poquito más complicada. Nosotros podemos generar un launcher, o sea, un acceso directo, pero bueno, podemos hacerlo por lo pronto así. Entonces nos metemos al software. Recuerden siempre tener organizados sus sus archivos, donde guardan sus programas, ¿no? En este caso yo tengo aquí mi software, tengo aquí entonces la carpeta. Muy bien, no se les olvide, no se hagan bolas con eso. Nos metemos a la carpeta de Formatomatic. En esta carpeta entonces tenemos el ejecutable en Java y para ejecutarlo en Linux usamos el comando Java -jar, que realmente lo que hace es decirle a nuestro sistema operativo que vamos a ejecutar un archivo que se encuentra escrito en Java, que en este caso es Formatomatic, y ponemos entonces formatomatic.jar. Y listo. Tiene una interfaz gráfica, es bastante sencilla, es bastante discreta. Entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro archivo. Los archivos de entrada nada más maneja estos 4 formatos en CSV, Gimpop, Convert y Arlequin. En este caso nuestro archivo de origen está en Gimpop. Vamos a abrirlo. Okay. Aquí está la práctica y vamos a usar este. Ahora vamos a seleccionar el archivo de salida y el formato. Aquí estos son los formatos que maneja este programa. En este caso nosotros queremos el formato de structure. Okay. Bien, vamos a seleccionar el archivo en donde queremos nosotros guardar nuestro formato nuevo. En este caso lo voy a guardar aquí. Voy a poner pop micros, que sea entonces el mismo
mismo nombre, pero aquí le voy a poner str, ¿no? Para diferenciarlo, ¿no? Saber qué es el formato structure. Recuerden no utilizar espacios, no utilizar acentos, no utilizar paréntesis en los nombres de sus archivos, ¿ok? Bien, le damos y convert y listo. Vamos a ver cómo quedó. Entonces aquí tenemos práctica 4 y este es mi archivo. Entonces, mire, en principio siempre tienen que revisar cómo quedan los formatos. Es buena idea que le echen un ojo, que revisen que todo esté en orden. Por ejemplo, aquí pues viene este mensaje. Este mensaje realmente tenemos que eliminarlo del formato, realmente no sirve para nada. Y a mí me gusta también quitar, por ejemplo, en este caso, el nombre de los marcadores. Es información que no está ofreciendo ninguna, no está realmente teniendo alguna utilidad y además nosotros podemos agregarla posteriormente. Entonces, pronto para que quede lo más limpio posible nuestro formato, voy a retirar el nombre de los marcadores y ahora sí vamos a ver de qué se trata el formato structure. Es bastante sencillo, tenemos el nombre del individuo, luego tenemos un número, que en este caso el número va a indicar la población de cada uno de estos individuos, no tenemos 5 poblaciones. Y luego tenemos los alelos, que de hecho, si ven, pues es bastante sencillo, ¿no? Tenemos alelo 1, alelo 2 de este marcador, alelo 1, alelo 2 de este marcador. Todo está guardado entonces en una sola línea. Bastante sencillo, ¿no? Entonces realmente el agregado que podríamos decir, pues es la columna que está definiendo a las poblaciones, ¿ok? Entonces esto lo vamos a guardar y listo. Ahora lo que voy a hacer es, vamos a guardar el archivo, lo voy a guardar en la carpeta donde tengo el software de Structure. Acuérdense, yo tengo aquí organizado en mi desktop, tengo los distintos programas, pero aquí puse Structure, que este es el archivo comprimido que nosotros les mandamos, ¿no? Vamos a guardarlo aquí. Aquí es importante que ustedes agreguen la extensión .str. Por alguna razón la pide, así como ADGenet. Recuerden, ADGenet pide la extensión .gen. Bueno, este pide la extensión .str. ¿Okay? Entonces le damos Save. Y listo, ¿no? Vamos a revisar la carpeta antes de seguir. Entonces, acuérdense, aquí yo tengo mi software. Aquí tengo Formatomatic, también aquí bajé PGD Spider, que ahorita no lo voy a ocupar, y aquí está, ¿no? Vamos a ver entonces el contenido de este comprimido que nosotros les mandamos. Podemos ver que son algunos archivos que son scripts de Python. Este es el archivo que acabamos nosotros de generar, con la extensión str. Y tenemos también un archivo con líneas de comando para hacer los gráficos en R. Y este que tenemos aquí es el ejecutable de Structure. ¿Okay? Todo lo vamos a poner en la misma carpeta para que sea más fácil de ejecutar y no tener que estar poniendo y especificando rutas. Bien, para poder aprovechar al máximo este método para correr Structure, necesitamos instalar un pequeño paquete. Esta es la consola en donde estaba. Se instala bastante fácil. ¿Se acuerdan? El paquete se llama Parallel. Entonces nosotros vamos a dar el comando, ¿se acuerdan? Superuserdo apt get install parallel. Okay. Y listo. Metemos nuestro password, perdón. Y bueno, en este caso pues me va a decir que ya está instalado porque pues ya lo tengo, ¿no? No debe tardar mucho más de unos 3 minutos tal vez en instalarlo y listo, ¿no? Entonces ya que tenemos este instalado, vamos a regresarnos a nuestro... Por pronto, mira, voy a cerrar el Formatomatic porque ya lo terminamos de utilizar. Ok, vamos a cerrar esto. Bien, ahora vamos a abrir el archivo input.py. Si ustedes lo ven, pues realmente es un formulario que va a dar las instrucciones de cómo correr Structure. Es realmente sencillo. Entonces, bueno, primero viene una serie de unos comentarios realmente. Y miren, vamos a ver, aquí está.
Estas son las preguntas, ¿no? La primera pregunta es cuántas poblaciones nosotros estamos asumiendo. Recuerden que si nosotros realmente desconocemos el sistema, siempre lo mejor es poner una población más de lo que sospechemos, ¿no? En nuestro caso tenemos 5 localidades, es decir, que sospechamos que puede haber 5 poblaciones. Entonces, pues voy a ponerle entonces que son 6 en este caso, ¿no? Nuevamente, esto depende también de su sistema. Si quisiéramos irnos a la segura, bueno, pues vamos a ponerle, por ejemplo, 8, ¿no? Exagerando el número de poblaciones posibles. Siempre es mejor exagerar cuántas poblaciones puede haber de más que quedarnos cortos, ¿ok? Entonces vamos a asumir que puede haber de 1 a 8 poblaciones. Esto, con esta instrucción basta. Este es qué tan largo va a ser la corrida. Tomen en cuenta que esto lo vamos a dejar por lo pronto así, para que pueda correr en un tiempo razonable, pero para un análisis serio, para una publicación, tenemos que utilizar al menos 500,000 de cadenas de Markov y al menos 250,000 de Burning, ¿no? Recordando que estas se van a descartar y estas son las que van a llevar el análisis. Aquí tenemos que poner el nombre de nuestro archivo sin la extensión. Es importante, es curioso porque nos pide la extensión, pero no se la debemos de poner. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos aquí con el nombre. En este caso, bueno, el nombre va tal cual, con los paréntesis. Pop micros guión bajo str guión bajo, dije str. Okay. Este es el nombre entonces del archivo. ¿Cuántas corridas de structure nosotros queremos hacer para que cada valor de k? En este caso, nuevamente, para fines de este ejemplo, bueno, le voy a poner 5, pero siempre es mejor correr al menos 15 o si podemos correr 20 veces. Recuerden que la cadena de Markov lo que va a hacer es optimizar el mejor escenario, en este caso la mejor combinación de los individuos para determinar el número de poblaciones, pero no es una exploración de absolutamente todos los escenarios posibles. Entonces, para poder nosotros tener la seguridad de que estamos llegando al valor más probable de k, tenemos entonces que repetirlo varias veces. En este caso lo vamos a repetir 5, pero como les decía, entre más, mejor. Más de 15, siempre, recuerden. Vamos a definir ahora el número de individuos. Okay, aquí está. ¿Cuántos individuos tenemos? Siempre ante la duda, chequemos entonces nuestro archivo. Okay. Aquí está. Si nosotros nos vamos aquí a las preferencias, podemos pedirle que nos muestre el número de línea. Con esto es más fácil. Okay. Aquí está. Y pues vamos a ver. Aquí son 126 individuos. Perfecto. Aquí está. Es este. Okay. Tenemos 126 individuos. Tenemos 10 loci. La probabilidad es de 2. Este paso es importante, definir esto, el missing data. Cuando ustedes están trabajando con formatos de Gpop, el missing data se codifica como un 000. En este caso, este set de datos no tiene missing data, pero es común pues que existan missing data. Entonces, generalmente cuando nosotros trabajamos con Gpop, el missing data está codificado de esta manera, con ceros. ¿Okay? Esto es importante también que lo definan. En lo personal yo les recomiendo que más que usar esta definición de missing data, adopten la definición que viene en su script de Python para el structure. ¿Okay? Entonces yo lo que voy a hacer es sustituir entonces cada uno de estos 000 por -9. ¿Okay? Listo. En este caso, bueno, lo hice a mano. Si tuvieran muchos que sustituir, pues por supuesto siempre podemos utilizar la herramienta de buscar y sustituir, ¿no? Por ejemplo, buscar 3 ceros y sustituirlas todas con -9. Con -9, ¿ok? Listo. Bueno, ya está nuestro missing data definido. Muy bien, ¿qué sigue en la pregunta? Esto es importante también. Viene todo en 2 líneas, en este caso habría que poner 0, o en una línea, hay que poner 1. Sí, viene medio complicado. O sea, si está en una sola línea, es 1. Vamos a ver, si tenemos duda, acuérdense,
nunca dé nada por hecho, vemos cada uno de la información individual de cada uno de los individuos está efectivamente en una sola línea. Muy bien, entonces ponemos el valor de 1. Los individuos tienen etiquetas, sí, nuevamente, tienen etiquetas, sí, cada una de estas es una etiqueta individual. Están las poblaciones identificadas en el archivo, sí están del 1 al 5. A pesar de que no vamos a usar esta información a priori para el análisis, sí la tenemos definida, entonces bueno, hay que avisarle. Vamos a utilizar el pop flag parameter. Estas dos opciones funcionan cuando nosotros queremos utilizar alguna población como prior para empezar a hacer los análisis. En este caso no, porque no sabemos cuántas poblaciones hay. Si algún día ustedes quieren usar alguna de estas opciones, sí les recomiendo que vayan al manual para que vean la mejor manera de usarlas sin sesgar los análisis. Por lo pronto, todas se van a quedar como false. ¿Okay? La siguiente tiene información fenotípica, no tenemos nada de eso, y si tiene alguna columna extra. Structure, bueno, en este caso el análisis nos permite poner información adicional que a lo mejor no vamos a utilizar, pero yo no les recomiendo. O sea, si no es necesaria esa información, si no está beneficiando en algo el análisis, mejor removerla, ¿no? Entonces, bueno, queda en falsa. Tiene row of marker names, ¿se acuerdan? El que estaba aquí al principio, en este caso yo se lo quité, entonces vamos a ponerle que false. No tenemos nombre, vamos a ponerle que false, soy chistoso. No tienen nombre los marcadores, son dominantes, como FLPs, no son dominantes, son codominantes, son microsatélites. Está en la fase correcta, este es irrelevante realmente, pero no lo sabemos aparte, y aparte no vamos a usar la información, entonces no es importante, tampoco esto de la fase. Aquí vamos a ponerle true para que utilice la posibilidad de utilizar varios procesadores. La siguiente pregunta, el siguiente punto es importante. ¿Cómo vamos a definir el número de procesadores que queremos usar? Si en porcentaje o en número. Vamos a dejarlo esto siempre en número para poder tener más control de cuántos procesadores vamos a usar. Y aquí viene justamente, ¿no? ¿Cuántos vamos a utilizar? Depende entonces su máquina virtual cuántos tenga. Por ejemplo, a ver, vamos a ver mi máquina virtual. Vemos en Settings y ahí podemos ver cuántos procesadores tenemos. Por ejemplo, aquí yo le puse solo uno. Entonces, bueno, voy a mantener como uno. Si ustedes tienen más, pueden ponerle el número de procesadores que tengan. En este caso voy a dejarle uno. O sea, de hecho, entonces si se dan cuenta que realmente no tiene alguna ventaja en este caso. Pero en este es bastante bueno. Esta opción es bastante buena. Sí, el tiempo de cómputo sí disminuye considerablemente según el número de procesadores que nosotros usemos. Y finalmente, bueno, viene para usar Structure Harvester. Este no lo vamos a poner, no lo tenemos instalado. Lo vamos a utilizar por medio de la interfaz de la red. ¿Ok? Listo. Ya tenemos entonces nuestro formulario de Python listo. Y continuemos con la ejecución. Bien, la ejecución entonces vamos a hacer la desktop software structure. Listo, ¿no? Estamos aquí en la carpeta. Lo que vamos a hacer entonces es ejecutar el script, que realmente este sí es un script, que tiene el nombre de, vamos a meternos también para strauto.py. La ejecución es por medio de Python, entonces vamos a avisarle al sistema operativo que vamos a ejecutar con Python y strauto. Ok, bien. Nos sale un mensaje de un saludo y aquí vienen entonces los settings tal cuales nosotros los establecimos. Una revisada que correspondan a lo que nosotros dijimos o lo que nosotros tenemos en nuestro set de datos y le ponemos a de accept. Okay. Va a escribir entonces los archivos necesarios y vamos a ver qué fue lo que pasó. Okay. Entonces, si ven, aquí tenemos un archivo nuevo, bueno, tenemos varios,
Estos son, por ejemplo, los parámetros con los cuales va a correr structure. Pero tenemos este que está aquí, que este es un ejecutable. Este ejecutable vienen las instrucciones para correr structure y cómo correrlo, ¿ok? Entonces, ya que tenemos todo esto, lo único que tenemos que hacer es punto diagonal. Vamos a ejecutar entonces este comando que se llama run structure, que acaba de generar entonces nuestro script. Listo. Entonces va a salir esto y una vez que esté corriendo, van ustedes a notar que el programa automáticamente va a generar una carpeta para cada uno de los valores de K que nosotros queremos evaluar, es decir, cada uno de las posibles número de poblaciones que nosotros queremos evaluar. Vienen entonces aquí los archivos, aquí se van a ir guardando cada uno de los resultados y es importante que nosotros revisemos esta carpeta que dice log. Aquí vienen entonces también los archivos de cada una de las corridas y por ejemplo aquí viene esta, ya generó la siguiente, quiere decir que acabó la primera corrida. Viene aquí la información. Esto es importante que lo revisen, como les decía, para ver que sí esté corriendo el análisis. Muchas veces cuando crashea o tiene algún problema, no hay un mensaje que nos explique qué pasó en la consola. Entonces es buena idea que nosotros revisemos entonces los archivos log y aparte, bueno, así podemos ir viendo cómo va avanzando nuestro programa. Entonces recordemos que pedimos poblaciones de 1 a 8 y 5 repeticiones por cada una. Bien, aquí ya va la tercera. Si ustedes tienen curiosidad, bueno, pues también podemos entonces checar ya los resultados que van saliendo. Por ejemplo, este es el primer archivo de resultados. Y bueno, esto lo vamos a revisar una vez que acabe. Esto va a tardar un ratito y ahorita les cuento cuánto se tardó este análisis. Pues listo. No estoy muy seguro cuánto tiempo pasó, creo que fue un poquito más de media hora. Va a salir este mensaje. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Bueno, aquí tenemos las 8 valores de K o las 8 poblaciones o grupos genéticos que nosotros definimos y adentro de cada uno viene los resultados, ¿no? Tenemos entonces una carpeta log, que son el reporte de cómo fue yendo la corrida, y aquí en results, pues bueno, pues es la carpeta de los resultados. Ahora, la parte interesante es cómo decidir cuál de estos valores de K es el óptimo. Para eso, este método también tiene una opción que la tiene por default, que es generar el archivo de Harvester, Structure Harvester, que es este archivito comprimido. Para esto nos vamos entonces a la red y vamos a buscar Structure Harvester. Y aquí está. Este es un servidor que nos permite hacer dos de las pruebas más comunes para decidir el número óptimo de K. Y bueno, es bastante sencillo de usar. Nos vamos en Browse. Nos metemos entonces aquí en Software, donde lo tengo. Y el archivo que se genera, este archivo comprimido que se genera en esta carpeta de Structure que dice Harvester, es justamente para correr Structure Harvester. ¿Okay? Le damos Harvest. Y ahorita nos va a hacer el análisis. ¿Ok? Listo. Entonces, viene, este es un gráfico de cómo se comporta la probabilidad en cada uno de los valores de K. Aquí es bastante claro, vean cómo aumenta la probabilidad. Este es el valor de K igual con 1, K igual con 2. Tenemos K igual con 3 el pico y luego conforme nosotros aumentamos el valor de K, pueden ver que la probabilidad disminuye. No solo disminuye, también observen estas líneas que son la desviación estándar. Esto también nos sugiere que los resultados no son tan estables para estos valores de K, es decir, tienen varianza. Entonces, una manera de identificar el valor óptimo es justamente ver cuál es el valor que tiene la mayor probabilidad, pero con la menor varianza. Muchas veces puede ser que tengamos valores muy altos de probabilidad, pero con varianzas gigantescas. Esto sugiere que el resultado no necesariamente es el óptimo. Entonces, aquí es bastante claro, K igual con 3, pero
también nos hace distintas pruebas, y esta es una de las pruebas más comunes que se utilizan, que es la conocida como prueba de Ébano, que es un análisis del cambio en los valores de la probabilidad de una K con respecto a la otra, y aquí está bastante claro. Yo les recomiendo que vean ambos valores, porque en esta prueba de Ébano se pierden los dos valores extremos, se pierde tanto el primer valor, es decir, K igual con 1, como K igual con 8. Entonces siempre es buena idea tanto checar porque el problema de este método, que a pesar de que aquí nos funcionó bastante bien, es que nunca nos va a indicar si la K real o la K con mayor probabilidad es igual con 1. Siempre la vamos a perder. Entonces, por eso siempre es buena idea. Revisen entonces el valor de delta K y también revisen el valor del comportamiento de la probabilidad. Entonces, bueno, aquí bajamos y viene hasta subrayado cuál es el valor bueno o el valor más probable. En este caso pues fue K igual con 3. Y pues listo. Entonces nosotros podemos bajar estos resultados. Vienen en un formato bastante coqueto. Vamos a ver los descargas. Aquí están. Y es ¿no? Miren, aquí está. Y entonces viene un archivo PDF en donde vienen todos los... bueno, este es el valor de delta K, este es el valor de la prueba de Ébano. Y bueno, vienen los archivos que se usaron, etcétera, vienen las imágenes. Muy bien. Bueno, pues entonces con esto tenemos que el valor bueno o el valor más probable es K igual con 3. Pues está listo. Para acabar vamos a hacer un grafiquito de la asignación que obtuvimos mediante nuestro análisis. Entonces, pues ya vimos que fue K igual con 3. Entonces nos vamos a meter... tenía abierto el CRM, ok. K igual con 3. Entonces, tenemos, estas son las 5 repeticiones que hicimos para este valor de K. También sobre esto hay varias opciones. Una de ellas es hacer un promedio de los valores que salieron para cada una de ellas, de una de las corridas, pues. Sin embargo, como vimos en el gráfico, esta prácticamente no tiene varianza, como debería de salir el resultado, ¿no? Entonces, para términos prácticos, ahorita vamos a tomar cualquiera de ellas. Voy a agarrar una, las voy a agarrar, por ejemplo, la 2, ¿no? Vamos a observar que tiene adentro, viene resultados interesantes. Viene, por ejemplo, esto. Vean, estas son las poblaciones que nosotros definimos, son los clústeres que encontró el programa, y vean, viene la proporción de individuos que se asignó a cada uno de estos clústeres. Es interesante, por ejemplo, como la mayoría de la población 2 se encuentra en el clúster 1, mientras que el clúster 2 contiene a la población 3 y 5. Ahora vamos a ver aquí. Estos ya son los valores de asignación individual. Viene entonces el individuo, cada uno de ellos. Viene a la población a la cual pertenecía. Y viene entonces su valor de asignación. Vamos a copiar esto completo aquí. Hay varias maneras de hacerlo. Esta es una manera también bastante sencilla. Y vamos a pegarlo entonces en un archivo nuevo. Okay. Entonces, vean, copié desde el 1, desde el primer valor de los valores de asignación, hasta el individuo 126. Okay. Guardamos vamos a ponerle K igual con 3 y que lo reemplace. Está bien. Y listo. Entonces, este es el que vamos a graficar. Vamos a ver, aquí lo tenemos, K igual con 3. Y aquí también tenemos el archivo de R, donde vienen las líneas de comando para hacer los gráficos. Aquí lo voy a guardar en la misma carpeta, nada más para para tenerlo todo en el mismo lugar. Aquí nos vamos acá y listo. Okay. Sí, ya lo tenía. Bien, para este gráfico vamos a usar el paquete ggplots. Y necesitamos también el paquete reshape. Si no lo tienen instalado, instálenlo. Entonces vamos a meternos a la carpeta. En este caso es de la práctica 4. Aquí está. Tiene que ser con mayúscula. Muy bien. Y vamos a cargar las librerías.
Vamos a cargar el paquete de, el archivo. Estos son nuestros resultados. Sí, realmente las columnas que nos interesan son las 6, 7 y 8, que son las que tienen los valores de asignación. La primera tiene un número nada más, la segunda tiene el nombre de los individuos y la 3, 4 y 5 realmente no tiene nada. Okay. Vamos a cargar también nuestro archivo, si no es que lo tienen ya cargado, nuestro archivo de las etiquetas. Acuérdense que eran las etiquetas, pero también traía información extra acerca del individuo, la población, el estado también, por ejemplo. Y muy bien, vamos a obtener el formato el cual le gusta a ggplot. Realmente no vimos cómo usar ggplot. ggplot tiene unas opciones sumamente útiles para hacer los gráficos, pero bueno. Vamos a copiar entonces esto. Observen entonces lo que hicimos. Aquí en este primer paso lo que hice fue aislar únicamente las columnas que tienen información de interés. ¿Se acuerdan que eran las 6, 7 y 8? En el segundo paso lo que hice fue agregar al objeto las etiquetas de los individuos, las etiquetas de las poblaciones y las etiquetas de los estados, en este caso, ¿no? También aquí utilicé este comando que se llama melt. Lo que hace este comando es darle un formato a nuestro objeto. Miren, el objeto pues quedó así, tal cual nosotros lo teníamos, con las distintas variables, ¿no? Los valores de asignación, los individuos. Pero cuando nosotros utilizamos el comando melt, lo que vamos a obtener es un objeto con este formato. Bien, lo que hace realmente es organizar los valores en función de los individuos y en función también de un vector o una variable de carácter, que en este caso puede ser la población o la localidad. Y entonces lo que hace es justamente organizarnos todos los valores en función de estas variables y de estos caracteres, pues. Bien, ya que tenemos este formato que es como le gusta a ggplots, podemos entonces hacer nuestro plot. Vamos a copiar esto. Esta es la forma básica de ggplots. Vean que es bastante útil. En este caso tenemos el color de los tres clusters o de los tres grupos que nosotros obtuvimos. Por supuesto, ustedes pueden cambiarle el nombre absolutamente a todo para ponerle un nombre más adecuado. Pero vean, por ejemplo, tenemos que la población 3 y 5, que ya habíamos visto, y la 1 y la 2 comparten exactamente los mismos componentes genéticos, mientras que la 2, si ven, tienen una composición distinta. Además, en la 2 tenemos ciertos componentes verdes con los azules, etc. ¿Okay? Está bonito el gráfico. Y bueno, como extra ustedes pueden utilizar el agregado theme. Y por ejemplo, si nosotros le damos tabulador, salen varios temas. Pueden escoger también alguno por si sea más bonito. Por ejemplo, este es el light. No me gustó mucho, pero bueno, ustedes pueden cambiar los colores, etcétera. Vean los manuales, es bastante útil. Bueno, hasta aquí llegamos con la práctica y nos vemos en la siguiente. Chao. Perdón, una última nota. Para correr el structure usando Python es necesario usar la versión de Python 2. Muchos no lo saben, muchos están familiarizados con ellos, pero Python tiene dos versiones que las dos se encuentran activas. Tenemos la versión 2 y la versión 3. Entonces, para correr esto es necesario que sea la versión 2. Si ustedes tienen duda cuáles tienen instalados o cuál tienen más bien instalada por default, porque en general siempre se instalan las dos. En este caso tenemos la versión 2.7. Si ustedes tienen alguna duda de cuál es la que está instalada, simplemente den Python version o bien denle con tabulador y pongan la versión 2, que es la que funciona.
Si ustedes utilizan la 3 o tienen por default la 3, les va a salir un error. En este caso, por ejemplo, si nosotros corriéramos esto, nos va a salir un error, como si fuera un error de sintaxis, ¿ok? Entonces, para correr siempre Structure, utilicemos la versión 2, ¿ok? Muy bien, eso era todo, una aclaración, es un problema bastante común. Ahora sí, nos vemos.